el senador Ibar Flores, senador demócrata cristiano, que, bueno, gracias, tú representas una ciudad preciosa que en una época se decía que era una de las ciudades que tenía la mayor pluviosidad del planeta, que era de las que más llovía por año en el planeta, y es Valdivia, estoy hablando. Muchas gracias por estar con nosotros, Iván, acá. No, gracias a ti, Fernando, por invitarme, y efectivamente era así, pero particularmente el lago Pirihueco. Pirihueco, junto con las Huaytecas, ha sido el único lugar del país en que se ha superado los 4.800 milímetros de agua caída al año. Eso fue hace un par de décadas. Hoy día, Valdivia, que estaba en 2.600 milímetros, hoy día, apuradito, tenemos 1.200, 1.400, con una concentración muy alta de lluvia. Y lo hemos visto en la Comisión de Agricultura. No es lo mismo un chaparrón que una lluvia persistente, moderada, que lo que hace es empapar las napas freáticas y que alimenta los acuíferos que están más abajo, que es lo que finalmente mantiene todo el equilibrio. Además, con ese río que tienen ahí, inmenso y precioso, además, en plena ciudad. Con esos ríos. Con esos ríos. Porque alrededor de Valdivia tenemos 6 o 7 ríos importantes, el Naguilán, el Tornagaleones, el Futa, todo desemboca en la vía Corral, y recordemos que el río Calle, que termina llamándose Valdivia, cambia de nombre justo en el vértice de la isla Teja, viene del lago Lácar en Argentina, es uno de los ríos más importantes binacionales, parte de la cuenca. Y la región, que tiene 1.800.000 kilómetros cuadrados, 1.200.000 son la cuenca del río. O sea, la influencia que tiene la región y el territorio de la región sobre ese río particularmente es enorme. Y el Cruces, que es por donde pasa el famoso puente Caucao, viene de la Araucanía, viene de los deshielos de los volcanes de esa zona. Un poquito más al norte. Un poquito más al norte. Así que entre los dos ríos y el río Bueno al sur, son la olla principal de 600 kilómetros navegables. Qué salvaje. 300, perdón. 300 kilómetros navegables. Precioso. Yo he estado varias veces ahí y reconozco que es de los ríos más bonitos, y además que esto que se pueda navegar y tener espacio para navegar. Y navegar, Fernando, no solamente en un bote con motor o una lancha. Hoy día la gente está navegando en kayak. Está navegando en esas tablas que ahora van con un remo de pie, o van otros arrodillados y se meten entre medio de los totorales, porque recuerda que en Valdivia fue el epicentro del cataclismo más grande que se tiene registrado. Sí, o sea, el de Anchorage en Alaska fue de 9,4, el de Valdivia fue 9,8 o 10. Siempre hubo duda, nunca se supo cuánto quedó, yo me acuerdo perfectamente. Y ahí, fíjate, todo lo que eran Las Vegas, o sea, los terrenos planos, orilla de río, se hundieron. Una parte que se llama Barrios Bajos, el día del terremoto bajó entre 1,20 m y 1,80 m. Fue como me dijo un geólogo una vez: mira, aquí hay un cajón de piedra de distintos tamaños que le pusieron arena, y Diosito le hizo así. ¡Prum! Déjame aprovechar, ya que estáis tan entusiasmados hablando de tu región, antes de mostrarte una nota que quiero conversar contigo, pero déjame, a ver, ¿en qué etapa sientes tú, uno, que estamos en materia de descentralización, y dos, y en cuál debiéramos estar? Me encanta. A ver. Me encanta. A mí me tocó ser delegado presidencial para armar la región de Los Ríos, junto con un ex rector de la Universidad de Tarapacá, que le tocó armar la región de Arica y Parinacota, cuando después de la reforma de CONAGRA del 74, cuando se hicieron las 13 regiones de Chile, y pasaron 30 años antes de que pensáramos en que había que revisar esa división político-administrativa, que no se hizo por cuestiones territoriales, ni sociales, ni económicas. Se hizo exclusivamente por una distribución de poder de las ramas de las Fuerzas Armadas. A Carabineros nunca lo consideraron. Por lo tanto, la región de los lagos, y esto es objetivo, no estoy mirando en menos a Puerto Montt, ni mucho menos. Eso es objetivo. Cuando la mayoría de las regiones tenían intendentes que eran miembros del ejército, y en el caso de Valparaíso o del Biobío, que eran los comandantes de la Armada, generaron, por reclamo del general Lee, una región grande con 5 provincias para la Fuerza Aérea. Y eso quedó con la sede donde estaba la base aérea en Puerto Montt, y así se quedó. Habiendo tenido la región, la provincia de Valdivia, una historia bien interesante, porque en los tiempos de Orplán, Frei Montalva, que se transformó en Odeplan,
para después ser Mideplan, hoy día Mideso, que tenía que ver con la inversión pública. Hubo una región virtual y fue Valdivia la capital de esa región virtual para solamente coordinar la inversión pública. Y ahí estaba Temuco y estaba Osorno. O sea, Valdivia ayudaba a hacer la coordinación de los servicios públicos desde Temuco hasta Osorno. Y eso para el 73 se terminó. De hecho, yo fui jefe de CERPLAC en el retorno a la democracia y la biblioteca que teníamos ahí era mucho más grande que la biblioteca que tenía el Ceremi de planificación en Puerto Montt. Pero sienten los valdivianos, por ejemplo, como los chilenos de otras regiones, que todavía hay una necesidad de ser más autónomos que, que depender de Santiago prácticamente todo. A ver, la memoria a veces es corta, ¿no? Y uno se olvida de lo que teníamos. Yo me acuerdo perfectamente que a principios de los 90, donde la prioridad era la consolidación de la democracia en el gobierno de Elwin, o era volver a recolocar Chile en el contexto exterior, que fue el gran propósito de Frei, y abrir la economía hacia afuera y desde adentro, el tema de la descentralización era una pelea muy romántica de los valdivianos por recuperar un estatus. Y eso, cuando se empezó a entender que fue finales del gobierno de Lagos, para decir, oye, los valdivianos vienen 30 años dando la pelea. Y aquí no es un tema distributivo, porque algunos decían, ya, pásenle un poco más plata en el presupuesto a Valdivia y que pasen de los 3.500 millones del FNR del año, que súbanle un poquito más. No era un tema de plata. No era un tema de que la autoridad regional desde Puerto Montt pudiera en algún momento decirlo. Era un tema de participación ciudadana, de procesos vinculantes. Porque ¿para qué quieres ser presidente de la Junta de Vecinos o de la Unión Comunal si lo que tus vecinos te plantean, si lo que tus vecinos tienen mucho que decir? Y que ver hacia el futuro finalmente no se transforma en una solución expresada por ese canal. La participación ciudadana la veníamos trabajando desde esa época. Entonces, cuando parte, por un lado, esa reclamación territorial, aparece Heinrich von Beer, de la UFRO, que hoy día siempre ha sido el líder del proceso regionalista de Chile, y empezamos a mover esto del contexto y el concepto de la descentralización como distinto a desconcentración, porque una cosa es trasladar las instituciones y otra cosa es entregarle el poder de decisión. Y ahí tú dices, ¿hasta dónde llego? Porque al final de cuentas el concepto de descentralización no es más que sino el concepto de democratización de los territorios, o sea, la participación de la gente para tomar decisiones que le competen. Y dime tú que eres senador, ¿acaso eso no sería más fácil de hacer? Si, por ejemplo, estoy inventándote una locura, pero que se pensó en algún momento dado, ya que estamos en términos constitucionales, que Chile se convirtiera en un país federal. Sí. Como Argentina, sí, por ejemplo. Como México, como Brasil. México, como Brasil. O semifederado. Semifederado. Como es el caso Argentina. Como es el caso Argentina. Sí. Sería, ¿tú crees que los chilenos correrían detrás de esa apuesta o no? Mira, hay algo que nos pasa. Y yo diría que cuando estábamos, y digo estábamos porque mi suegro era parte de los dirigentes, y como una ciudad pequeña, como un territorio pequeño, nos conocíamos todos. Yo también fui parte del Comité Nueva Región y después partió el femenino Nueva Región. Ellas querían tener su propia bandera. La cuestión era de ver cómo finalmente se generaba una institucionalidad que permitiese que las decisiones sean desde allí, desde la región que se pretendía recuperar. Pero ocurre en contraposición, es que cada vez que hay un problema, terminamos tomando el teléfono y llamando para Santiago preguntando cómo se hace. Sí. Tenemos un problema en las regiones. Y es ¿un problema de know-how o es un problema de que la permisología, la nueva palabra que apareció, la permisología de todas las cosas obliga necesariamente a que la última palabra la tenga el Ejecutivo? Yo creo que hay una combinación de cosas. Primero, la experiencia que hay en el nivel central, por ser un país extremadamente presidencialista y centralista, es que todas las decisiones se toman aquí. Por lo tanto, cuando llega a las regiones, llega como una suerte de, mira, esta partecita la hacen ustedes, descentralizan parte del procedimiento. Y por lo tanto, la gente de las regiones no conoce cómo funciona el aparato completo y cómo se administra la norma completa. Entonces, finalmente, terminábamos preguntándole a Santiago cómo lo podíamos hacer. Eso es parte de un tema. Lo segundo
es que si bien es cierto, hay gente muy buena en cada una de las 16 regiones de Chile, finalmente tenemos una fuga de esa capacidad humana que una vez bien preparado, o lo captura la empresa privada con mejores sueldos, por eso pasó el Mopcate, y han pasado otras cosas también, o sencillamente se vienen a trabajar a Santiago. Dice, este gallo es bueno, esta señora sabe qué más, traigámosla para el ministerio. Ahora, hay gente que ha hecho en tu región exactamente lo opuesto. Por ejemplo, yo lo conozco mucho, lo fuimos muy cercanos en la Universidad de Texas, pero está el Centro de Estudios Científicos de Valdivia. Sí, pues. El Centro de Estudios Científicos de Valdivia lo creó Claudio Punster, Así es. Claudio Teitelboim, Así es. y se ha llevado una cantidad de gente que pasa de la mejor calidad científica en términos, sobre todo la física, la geología y todas las cosas. Sí. Y eso... Del mundo, ¿eh? Del mundo, eso es a lo que me estoy Del refiriendo. mundo. Mundo. Aquí han llegado pero un montón de personas de todas partes y que están radicados en el Centro de Estudios de Estudios Científicos en Valdivia. Ahí tenemos otro tema que nos ocurre en región. Se llevó el conocimiento, se Sí. llevó la cultura para allá, se llevó la ciencia para allá. Fíjate que ahí tenemos otro comportamiento que distorsiona un poco esa necesidad que tenemos de mirar muy con luces largas y hacia adelante y con generosidad. Recuerdo perfectamente cuando llegó Claudio y llegó con La Torre, Premio Nacional Sí, de Premio Biología, Nacional de- y llegó con un experto en neurociencia, y llegó con Casasa, que era el mejor glaciólogo que había en Chile, y armando equipo, y ofreció a las universidades locales participación. Y las universidades locales Se asustaron. se asustaron, se arriscaron. Entonces, cuando uno tiene claro lo que es, tú te puedes parar delante de lo que sea. Y si actúas con honestidad, tú dices, mira, yo llego hasta aquí, mi conocimiento me llega hasta aquí, y llegaron estos otros que están en este nivel, yo me subo, Obvio. los aprovecho Aprovecha. en el buen sentido y hago una suerte de asociación. Mira, parte de la queja que ha tenido Claudio, a quien conozco bien, muy amigo de Gabriel Valdés, porque finalmente ellos llegaron porque Gabriel Valdés los convenció, ellos iban a instalar en Valparaíso, que el río Valdivia era una preciosura y a Claudio le gusta navegar. Finalmente, por una cuestión de calidad de vida, mira, mucho antes de la pandemia, mucho antes de los efectos del cambio climático, la falta de agua y todo lo demás, ellos toman la decisión de instalarse en un lugar que les permita hacer ciencia. Estoy hablando de los años 90. Sí. Y fue en el gobierno de Frey que a través del proyecto Milenio se instalan. Y lo primero que hacen es restaurar edificios antiguos que se estaban cayendo a pedazos. El Hotel Schuster, que fue cerrado, tenía el mejor pisco sour en todo caso del sur de Chile, pero se cerró. Se cerró, ya estaba desvencijado y lo demás. Y otros edificios de allí se compran con platas públicas y se levanta este centro por fuera como monumento y por dentro laboratorio de última generación. Tiene el único bioterio del país. Mira. Y uno, a ver, si no me equivoco, es el único bioterio de Latinoamérica con animales SPF, o sea, libres de todo patógeno. Tú no entras allí. Todo está con presión positiva, o sea, todo lo que está dentro sale, nada entra, para poder tener animales absolutamente estériles. Entonces, cuando llega esa gente y no le sacamos el provecho, y mira qué otro provecho echamos tanto de menos. Lo primero que hizo Claudio fue abrir la experiencia de ellos como equipo a dar charlas en los colegios. Entonces cuando, yo me acuerdo, y eso debería repetirse, cuando Claudio trae a la mente más brillante del planeta, Stephen Hawking. sí señor, Sí, pues. después de Einstein, trae a Hopkins y lo lleva al Coliseo. Cuando nosotros dijimos eso, pero qué locura, el Coliseo es para 4.000 personas. Se llenó. Eso va a ser, pero con la dificultad que tenía Hopkins para comunicarse. Recién le habían instalado el chips en el párpado, que era el único músculo que movía. ¿Sabes tú que llegamos? Las entradas puestas online, en ese tiempo, mira lo precursor que era, la venta online de entrada, que no era venta, era inscripción. El segundo día no quedaba ninguna y tuvieron que habilitar la cancha de básquetbol frente a donde estaba Hopkins para estudiantes de doctorado y postdoctorado del mundo. Yo me quedé, yo era gobernador provincial en ese tiempo, me quedé sentado en la escalinata, porque llenaron hasta las escalinatas. No, sí, por suerte a nadie se le Lo ocurrió. mismo pasó acá en la estación Mapocho. Bueno, Salvaje. cuando aparece Hopkins, y habían familias con niñitos pequeños,
no volaba una mosca. Cuando se oscurece todo, se hace un túnel con luces láser y aparece la señora que llevaba a Con la Hopkins, silla de ruedas. y él, con su párpado, decía frases, que su computador las transformaba, sus movimientos, en frases hechas, que él las articulaba. No solamente no volaba una mosca, cada frase que él construyó pesaba una tonelada. Por lo tanto, mientras uno leía en las pantallas esa frase y tratar de traducirla a lo que es el cuestionamiento del universo, a lo que es algo que... Está toda esa cosa grabada. Sí, pues. Y se puede ver, por si acaso alguien la quiere ver. 4.500 personas salvaje. llegaron al Coliseo. Déjame preguntarte por las cosas más contingentes. Bueno, y no usamos el Centro de Estudios Científicos como podíamos haberlo hecho con todos los colegios, con todas las universidades y nivelar para arriba. Nos quedamos en alguna pelea chica. Hoy día el centro ha estado atravesando algunas dificultades económicas, que claramente ese nivel de profesionales, el mejor equipo de glaciólogos de América, hubo una conferencia mundial de glaciología mucho antes de lo que nos está pasando con los 2.600 glaciares que tenemos en el país con el retenimiento de la Antártica. ¿Sabes tú que yo vi la fotografía el año 98 de la fractura de la península atlántica que se acaba de desprender hace un par de meses atrás? La vi. O sea, fue noticia mundial. Bueno, la vi el 98, 97, 98. Ellos ya habían advertido de que esa fractura tenía los días contados y que podría, de empezar a navegar, generar no solamente una alza en el nivel del mar, sino que un cambio en la temperatura del agua que puede desequilibrar toda la cadena trófica, ¿no? Mira, podemos conversar muchísimo. Sí, pero yo quiero meterte de nuevo, porque vamos a la política. Esta parte de Valdivia y sus alrededores es fascinante, pero déjame llevarte a la contingencia. Tú vas a ser, dentro de muy poquito, vas a ser el director de la Comisión de Seguridad, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, y quiero que nos cuentes a los chilenos, no tenemos mucho tiempo, pero te entrego entera la palabra. A ver, ¿cómo estás viendo lo que está pasando? Si es que lo que se ve es algo que está teniendo la necesaria atención, y qué es lo que se debiera hacer que no se hace todavía. Bueno, voy a tratar de resumir, Fernando, porque este es el principal problema de nuestro país. Un país tranquilo, un país donde las cosas que ocurrían eran las que ocurrían casi siempre, y por lo tanto las policías, la institucionalidad en general y la propia comunidad navegaba dentro de esa tradición. El raterillo, el cartero, algún otro delito un poquito más grave y hasta por ahí sería. Nosotros afuera teníamos fama de eso. Había en Europa la fama de que los peruanos eran más violentos, que los colombianos tenían un comercio ilegal de préstamo. En fin, eso era más o menos como nos veían. Y de la noche a la mañana nos cayó un piano en la cabeza. Y ese piano vino al alero de una inmigración descontrolada, gente buscando refugio o gente buscando un mejor país. Pero tú crees, ¿sí? Con toda... ¿Tú crees con todo el peso de lo que estamos viviendo, que esto es algo básicamente de extranjeros? Porque yo creo que no. Yo creo que además, si tú ves la cantidad de personas chilenas versus extranjeras que caen presas por estas cosas, todavía somos mayoría. Lo que pasa es que aquí tenemos que diferenciar los delitos, Fernando. Y lo que siempre teníamos era lo que te acabo de comentar. Sí. Pero de empezaron pronto a ponerse tremendamente más crispados. Recuerdo hace unos 5 años atrás se defendió el proceso migratorio diciendo no achaquen lo que nos está pasando a la migración, porque apenas el 2% de los delitos son cometidos por migrantes. Eso fue hace 5 años atrás. Sí. Hoy día ha subido. Los delitos de alta connotación son, no sé si en la mayoría, pero en un muy alto porcentaje, no solamente son con miembros participantes de Venezuela o Colombia, que es lo principal, también hay otros, no así los haitianos, en fin, y eso tiene una explicación muy simple. Los delitos que más preocupan a la ciudadanía: un descuartizado, una cabeza en una playa, un enterrado vivo en el norte, los ajustes de cuenta y las muertes a balazo, cuando al final de cuentas se investiga y se llega a parte de la verdad, son ajustes entre bandas. Pero no es cualquier banda.
es crimen organizado. Sí. ¿Qué es lo que entonces saltamos a un país que no estaba preparado en su institucionalidad? Primero, para prevenir. Nosotros desmantelamos la inteligencia policial, Fernando. O sea, durante la dictadura, los equipos represivos del Estado tenían que ver la DINA, la DNI, la misma, otras agencias. Vigilaban chilenos, no vigilaban extranjeros. No, eran sencillamente problemas de cómo penetrar a los grupos políticos, a algunos otros grupos organizados que eran un poquitito más avanzados en términos de respuesta por la vía armada. Estoy hablando del inicio de la dictadura, y por lo tanto quedó esa en el ideario, quedó en la comunidad de que inteligencia es sinónimo de algo perverso. Sí. Y eso nos ha costado, Fernando, hoy día tener una Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, casi desmantelada, con muy pocos recursos, y las inteligencias policiales rajuñando lo que se pueda. Yo fui intendente después de haber armado la región, y la primera decisión que tomamos fue comprar un combo, me refiero a estos furgoncitos pequeños, ¿no? Sí. Que parecía de una panadería, y un taxi colectivo para que pueda trabajar inteligencia policial. Teníamos algunos problemas, por lo tanto había que comprar eso. No había plata para comprar, y sigue no habiendo, ojo. Entonces, al final de cuentas, venimos transitando de un aumento de la delincuencia común, pero hoy día estamos en presencia del crimen organizado. Y el crimen organizado, junto con un proceso migratorio de familias que buscaban mejor pasar, entró a Chile con camión y carro. Pero con camión y carro, o sea, lo digo con responsabilidad. Acabo de estar en Bruselas hace un par de semanas atrás y suscribimos en esta comisión mixta de parlamentarios chilenos con europarlamentarios para poder empezar a tramitar ya, y a la semana siguiente la firmó el canciller con el representante de la Unión Europea, la modernización del acuerdo Chile-Unión Europea. Y dentro de ese acuerdo, parte fundamental es ver cómo enfrentamos el crimen organizado. Recordemos que los embarques de éxtasis vinieron de Europa, sí. Pero aquí se encontraron con un albanés, se encontraron con chinos, se encontraron con italianos, y por eso vino policía italiana a trabajar con carabineros a Chile y con Interpol para ver qué estaba pasando con la mafia italiana. Mira, déjame interrumpirte ahí porque quiero llevarte a una nota que nosotros íbamos a hacer, pero que como viniste tú, aprovechamos de perder. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Va a ser un estímulo mejor todavía, porque bueno, tiene que ver con esto mismo y quiero tu opinión después de la nota. Vamos con la nota, la puedes ver ahí. 8 personas han sido asesinadas solo en las últimas 48 horas, 10 homicidios que dejó el fin de semana de Navidad, 14 heridos por balas, algunas de ellas efectuadas incluso en medio de ferias navideñas. Lamentablemente, estas noticias son más recurrentes de lo normal. Solo en lo que va del año 2024, 7 personas han sido asesinadas y si contamos la semana de Navidad a Año Nuevo, más de 20 han sido los homicidios. Como municipios estamos a disposición de trabajar junto al gobierno, traer ideas como las que le hemos traído al subsecretario en este momento y que ojalá contribuyan para que podamos de una vez por todas hacer frente de manera efectiva a esta ola de violencia que arrecia en nuestro país y que está causando muertes y también está causando mucho miedo. Estamos pidiendo una reunión al general director de Carabineros para que nos pueda ayudar a marcar más presencia, porque se van trasladando a otros puntos cercanos y eso origina también dificultades a otros vecinos. Entonces, la idea es poder ir ocupando todos los espacios. Los alcaldes de las comunas afectadas han solicitado todo tipo de ayudas y también proponen soluciones, como la idea de decretar un estado de excepción. También surgen otras iniciativas. Esto lo debe asumir, la tarea la debe asumir el Estado. ¿Por qué lo asumimos los municipios? Porque no hay carabineros, porque los carabineros están mal equipados. La gente llama a carabineros ante un hecho delictual o un crimen, se demoran horas en llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 2 carabineros, hay 3 carabineros en una comisaría, 6, no hay vehículos. Luego hay que entregar más recursos a las policías. Estamos viviendo una nueva pandemia que es la pandemia de la delincuencia y de la violencia. Y hemos visto que el Estado no ha tomado las mismas medidas que se habían tomado para poder enfrentar la pandemia por coronavirus.
por eso que nosotros estamos solicitando que se disponga de este 2% constitucional, al igual que se hizo cuando estábamos enfrentando la otra pandemia. Estos dos alcaldes, junto al diputado Raúl Soto, llegaron esta jornada hasta el Palacio de la Moneda a dejar una carta para el presidente. Allí solicitan la utilización del 2% constitucional para destinarlo a seguridad. Se acaba de aprobar hace un poco tiempo atrás y se va a empezar a ejecutar el presupuesto de la Nación 2024 con un aumento del 5,7% en seguridad que respaldamos y aprobamos en el Congreso Nacional. Sin embargo, creemos que dada la magnitud y la profundidad de la crisis, es que se requieren también medidas excepcionales. Una de estas medidas es la que tiene como facultad exclusiva el presidente de la República, Gabriel Boric, que es la utilización del 2% constitucional. En Pedro Aguirre Cerda, una niña de 13 años fue asesinada. En La Granja, un joven de solo 14 años recibió disparos que le quitaron la vida. Y a estos casos se suman varios más, como el que ocurrió este martes en la comuna de La Florida. Se recibió un comunicado radial de que aquí en este sector se estaban efectuando disparos contra un domicilio, por lo que a la llegada del personal que se encontraba de servicio nocturno se encuentra con un testigo quien señala que habían efectuado un vehículo del que descendieron a lo menos 4 personas, efectuaron una cantidad considerable de disparos contra este domicilio. Dispararon en contra de 2 domicilios que se encuentran uno frente del otro y uno de los cuales a través de las ventanas impactan al dueño de casa, una persona de 70 años aproximadamente. El fallecido estaba durmiendo al momento del ataque. Los vecinos dicen que se escucharon más de 100 disparos, en lo que posiblemente fue un ajuste de cuentas. Por eso algunos alcaldes han solicitado un COSENA, un Consejo de Seguridad Nacional, para hacer frente a la que dicen es la peor crisis de seguridad de la historia. Respecto al COSENA, no da resultados más que elaborar una opinión o un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos que impliquen, o acciones o decisiones que impliquen resultados. De momento, para el gobierno es prioridad la agenda de seguridad y dejar atrás las rencillas políticas, algo que la ciudadanía comparte. Primero, que los chilenos terminen de hablar de derecha a izquierda. Hablemos de chilenos y no de izquierda a derecha. Ese es el problema. Yo vivo en Puente Alto. Ya no podemos salir a la calle. Hay una delincuencia desatada y que solamente complica a nuestro país. Sí, todos sabemos, porque tiene que haber estado de excepción, todos sabemos eso. El tema de la seguridad es un tema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, no es ahora solamente. Por eso es que todas las respuestas sirven para enfrentar esta crisis de seguridad, una de las más grandes en la historia del país. Bueno, nos queda poco tiempo, Iván Flores, y te quiero preguntar por cuál es tu apreciación del Estado actual y, bueno, sobre alguna de las herramientas que se están pensando para enfrentar esta situación en forma determinante, digamos, que no sean casos puntuales. Bueno, primero concuerdo con la opinión de los alcaldes porque a ellos les llega. Son el primer punto de contacto con la comunidad y por lo tanto los reclamos les llegan a ellos y están desesperados porque ellos no tienen un presupuesto para seguridad. Lo hacen, lo fabrican dentro de sus escasísimos recursos y algún otro programa que desciende hacia las comunas. Pero aquí se ha tocado varias cosas. Primero, el 2% constitucional. Sí. Efectivamente es una herramienta. Y es una herramienta que es atribución exclusiva al presidente con la firma de todos los ministros y está categorizado exactamente para qué se puede utilizar. Agresión externa, grave alteración del orden interior, cosas muy complejas, digamos. Intentamos utilizarla para las inundaciones porque sabíamos que le iban a quitar, yo presido la Comisión de Agricultura, le iban a quitar los presupuestos a INDAP y al SAG. Por lo tanto, si bien es cierto, es una herramienta, tiene limitaciones. Segundo, aquí se habló de un estado de excepción y se habló también de convocar al COSENA. El COSENA, que es una institución súper complicada, que viene desde la Constitución del 80, en donde claramente era un contrapunto al ejercicio del presidente de la República, fue modificada el 2005. Finales del gobierno de Lagos, principio Bachelet, y fue modificada justamente para que no se le haga este gallo al presidente de la República y se escape una condición de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en ese momento, dentro de los miembros que son los 3 poderes del Estado, se excluía la Cámara de Diputados, hoy día se incluye, finalmente bastaba que se convocara con 2 miembros permanentes, o sea, perfectamente el comandante jefe del Ejército con el comandante en jefe de la Armada podían convocar
porque eran miembros titulares, y tomar una decisión por votación de los titulares. Entonces, todo eso se modificó y el COSENA quedó simplificado a 2 artículos constitucionales. Hoy día es solamente un órgano consultivo de los 3 poderes del Estado, donde se agregan 4 o 5 ministros, no solamente el área política, sino que particularmente el área económica, y se plantean temas de interés nacional, y serán las mismas instituciones públicas las que emitan esta opinión. Hoy día el presidente tiene la atribución, sin convocar al COSENA, que ha sido reducido por otras razones, que tiene que ver con parte de los amarres de la Constitución del 80, que fue resuelto, significa para que no sea un cogobierno en materias críticas. Hoy día el presidente tiene toda la atribución para poder llamar a los 3 poderes del Estado, sentarlo en una mesa, intentar de ver de una manera mucho más integral, integrada e interoperativa una respuesta. Y eso no ha ocurrido. El estado de excepción, por otro lado, la pregunta es, ¿por qué estado de excepción? Vamos a sacar las Fuerzas Armadas. Primero, ¿alguien se ha preguntado cuántos efectivos tenemos hoy día después de la modernización del ejército que hizo el general Cheire, que lo hizo a finales de los 80, donde se fusionaron regimientos, se disminuyó la planta de personas, se eliminaron los caballos, se eliminaron un montón de cosas por la modernización del ejército y por la dificultad que tenían para poder tener una conscripción que dé cuenta del número de plazas que había? Hoy día, buena parte del ejército de Chile está en el norte, en la frontera, y buena parte del ejército está en la región de la Araucanía y parte de algunas comunas del Biobío. Cubrir el resto del país, porque no solamente el problema de la delincuencia es metropolitana, pero eso es lo práctico, es lo objetivo, Fernando. Al final de cuentas, tú no puedes reemplazar la función policial con Fuerzas Armadas. Eso es exponer a las Fuerzas Armadas que no están preparados para eso, ¿no? Y usan arma letal. Te lo quiero preguntar entonces en los pocos minutos que nos quedan, pero quiero tu respuesta en eso. Entonces, saber, ¿cuál es la visión a futuro inmediato y a futuro de lo que hay que hacer en materia de seguridad para evitar que esta cosa sea básicamente una retahíla de anuncios trágicos todos los días? A ver, Fernando, no hay una receta para esto, porque finalmente lo que ocurre con los estados de excepción, lo único que va a hacer es dar una señal y dar alguna suerte de tranquilidad de ver camiones militares moviéndose. Pero en la práctica, que esos militares se bajen a un operativo con arma letal de guerra en medio de una población puede ser un desastre. Lo mismo le dijimos al presidente Piñera cuando convocó al COSENA, que fue la última vez que se convocó. Yo era presidente de la Cámara. Y le dijimos al presidente, esto es una irresponsabilidad. Y los 3 comandantes, no puedo contar más porque no se abrió esa reunión para que sea pública. Pero yo veía las cabezas de los 3 comandantes en jefe y asentían cada vez que nosotros le decíamos, ¿y van a salir a qué? ¿A qué? Si lo que saben es defender la patria con arma letal. Un disparo de ellos no solamente puede atravesar un vehículo completo con su motor, sino que puede atravesar a varias personas en la línea. Ahora, si los arrinconan. Convengamos una cosa, Iván, que la gente, y eso es una cosa que yo lo he dicho varias veces y lo voy a repetir, pero la gente siempre piensa que va a ser víctima y nunca va a ser parte de los victimarios. Y cuando tú estás metido en la ciudad y tienes que enfrentarlo militarmente a la gente, bueno, no se van a poner a distinguir quiénes están ahí. Lo más probable es que además las personas, los delincuentes, generen una cantidad enorme de rehenes en este tipo de situaciones. Mira. Entonces uno piensa en las películas, los gallos que son fantásticos, 3, 4 cosas, le pegan 3, 4, 5, 7 balazos y aparece una especie como de Batman supremo y que se acaba todo. La realidad en los países no funciona así. No. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, en primer lugar, y para despejar el tema del estado de excepción, las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar la función policial. Si alguien piensa aquello, la verdad es que entonces le estamos dando muchísimo más espacio para que siga creciendo el crimen organizado, que es la principal preocupación. El raterillo va a seguir estando, pero el crimen organizado, Fernando, y hay que entenderlo así, es un holding, son empresas. Esta gente no necesariamente está en Chile, algunos de ellos incluso están recluidos, pero el crimen organizado funciona como un holding. Un negocio es el contrabando de ropa, de zapatillas, pero entre medio viene contrabando de armas, viene contrabando de droga y nosotros teníamos los puertos sin escáner.
¿no? O sea, ¿quién abre un contenedor de fruta arriesgándose que 40 toneladas de fruta se echen a perder porque se equivocaron o porque pensaron que ahí venía droga? Para eso están los escáneres, y estaban los escáneres escasos y malos. Bueno, ahora algo se repuso. Segundo, la trata de personas. El comercio de personas con fines sexuales. Hoy día tenemos una nueva forma de esclavitud que está también muy presente en Chile, que no teníamos antes, o la trata de personas con fines laborales. Ahí podríamos conversar mucho rato respecto a ese delito, el lavado de dinero. ¿Te fijas? Si cuando uno empieza a ver el espectro con una gendarmería sobrepasada y desde las cárceles, acabamos de aprobar una ley dentro de los 22 proyectos que aprobamos desde marzo a la fecha, cifra récord en la Comisión de Seguridad, nos damos cuenta de que la práctica dice otra cosa. Entonces, la respuesta es: fortalezcamos las policías, modernicemos las policías. Ahora en la tarde, yo vengo de allá. Estuvimos debatiendo sobre el rol diferenciado de las policías. No pueden hacer las mismas cosas las policías. Carabineros tiene que hacer prevención. Hay que sacar mi intervención, porque además soy miembro de la Comisión Unida de Defensa y Seguridad. Estaba el ministro del Interior subrogante, estaba la subsecretaria, estaba el general de las cuestiones operativas de Carabineros, en fin, había los que estamos en esas reuniones. Y nosotros decíamos, bueno, ¿en qué momento hacemos que la escuela de investigaciones, que tiene un cupo para 1000 personas y produce 126, porque reemplaza solamente los que están, porque nunca han querido poner el tercer escalafón? Si tú quieres realmente fortalecer la brigada de ciberdelito, contrata ingenieros informáticos, en un año lo transformas en un policía, porque le dan las herramientas para ser policía, pero él ya tiene la formación de informático. ¿Quieres perseguir los delitos de dinero? Contrátate un contador auditor, un ingeniero comercial, y en un año lo transformas en un policía que sabe, en fin, suma y sigue. Bueno, no han querido, no hay plata para el tercer escalafón. La PDI tiene 3.500. Pero la plata, Iván, la plata... Ay, pues. Sí, está bien. La plata la deciden todos los años en el Congreso. Tuviera la pelea, Fernando, que hemos dado para que el gobierno, este y el anterior, entiendan que sin una modernización de nuestras policías, que tengan la contundencia. Nosotros somos sí los responsables de darles las herramientas legales, pero recordemos que hay dos problemas con la legislación. Primero, que las urgencias las pone el gobierno. Si el gobierno, como es hoy día la ley que mejora el Sistema Nacional de Inteligencia, lo tiene con urgencia simple, significa que todos los días están entrando otros proyectos con discusión inmediata, urgencia suma. Por lo tanto, quedan arriba de la tabla y ese otro no se discute. Ahí está parado en la Cámara porque el gobierno solamente lo tiene con urgencia simple. Y es el que modifica la ley del Sistema de Inteligencia Nacional. Pero por otro lado, resulta que nosotros los parlamentarios no tenemos atribuciones para modificaciones institucionales ni tampoco para el financiamiento con fondos públicos. Entonces, si no contamos con el patrocinio del Ejecutivo, las peleas son muy duras. Y escuchemos los debates en el Senado y en la Cámara, y el ministro de Hacienda, que es muy buen técnico, pero es duro como una roca. Entonces, el año antepasado, por ejemplo, el presidente de la República anuncia que van a hacer perros contra el narcotráfico y van a darle prioridad al microtráfico cero. ¿Sabes cuánto fue el presupuesto del microtráfico cero? 1.786 millones de pesos para la PDI y 8.000 para Carabineros. ¿Cuánto había sido el año anterior? Exactamente lo mismo, o sea, crecimiento cero. Entonces tú dices, el discurso no cuadra. Entonces, cuando uno empieza a sumar, y te puedo contar decenas de esos ejemplos, las peleas que nosotros dimos, y cuando la PDI gana en Dubái un premio mundial de entre 96 países por el programa Microtráfico Cero, con las puras patas y el buche, a puro pulmón, yo le mandé el recorte a la directora de presupuesto y me dice, ¿cuánta razón tenía, senador? Yo le digo, directora, entonces que este año en la discusión presupuestaria las cosas sean más fáciles. Oye, se nos acabó el tiempo, Iván, pero te quiero invitar formalmente. Tú vas a ser el director presidente de la Comisión de Seguridad. Si es que el acuerdo político se cumple, como siempre se cumple. Bueno, siempre se cumple. Bueno, y démonos un mes para que tú puedas no decir que ya estás metido en eso. Te invito igual y vemos si es que hay cambio y qué cambios. Encantado. Fernando, yo creo que es el principalísimo problema de la ciudadanía. Los alcaldes tienen razón. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar la coyuntura para hacer un cambio de verdad importante. Lo mismo que pasa, yo también fui integrante de la Comisión de Salud.
Si no aprovechamos el lío que tenemos con la salud privada y todos los problemas que hay entre los médicos, las clínicas, la ISAPRE y cómo vamos a fortalecer FONASA y con qué atribución, si no aprovechamos la coyuntura para hacer la gran reforma a la salud, estamos perdiendo una oportunidad preciosa. Exactamente lo mismo con seguridad, Fernando. Exactamente lo mismo. Bueno, yo me la juego completo por eso. Compromiso, más o menos, hay que dar un cierto tiempo, un mes y medio, y volvemos a hablar, a ver qué diferencias hay desde que asumiste como presidente de la comisión. Yo encantado. A ese momento. Yo espero, promesa. Espero ayudar a convocar el debate nacional y la unidad nacional con este propósito. Muchas gracias, Iván. Gracias a ti.